¿Me escuchan? Ya me escucharán en uno de estos días. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, creo que ya estamos. Como les había dicho, pues esta mañana hasta estuve tentado a decir, mejor nos quedamos a descansar y guardarnos del frío. Pero justo me acordé que tenía que predicar. Nada más les digo la realidad de lo que significa para muchos. Creo que todos, y mientras estemos en esta carne, vamos a luchar con el tomar la preeminencia y con ganas de estar no solamente un día como hoy, sino en cuantas actividades se tenga para las cosas del Señor. Es más fácil levantarse a las 4 de la mañana hasta para hacer una disciplina de yoga o deporte que hasta prepararse para ir a la iglesia. ¿Ustedes no sufren con esa tensión? Bueno, no quieren admitir. Sufro con ello y doy gracias al Señor que hay ese espíritu que nos está impulsando a permanecer dedicados a Él. Le decía a mi hijito esta mañana, ¿no? Le dije, ¿cuánto me gustaría ya no luchar con la rabia? ¿Cuánto me gustaría ya no luchar con la mentira? ¿Cuánto me gustaría ya no luchar con la lujuria? ¿Cuánto me gustaría ya no luchar con el deseo de dañar a alguien? Y le decía, un día vamos a ser guardados de este cuerpo que desea inclinarse al pecado. Un día. ¿Cuántos de ustedes anhelan ese día de ya no tener esto? Y por ello es que venimos a días como estos, porque necesitamos desafiarnos. Todo aquello que los he mencionado continúa siendo un desafío para nosotros. El mentir, robar, etcétera, etcétera. Las últimas semanas hemos tenido un receso. Y ese receso pues nos ha llevado a tener visitas que ellos nos han desafiado y de muy buena manera, y se ha tocado temas libres también. Y algunos han estado pues ansiosos de retomar ya el tema de la secuencia sobre el libro de Daniel. Ruego que ustedes hayan estado anticipando esta secuencia. Nos quedamos justo en el versículo 19 del capítulo 9. Esta mañana, la palabra de Dios nos llama a un texto que es considerado por la mayoría y en la historia de ser quizás el pasaje profético más importante dentro de la Escritura. Y algunos dirán el por qué. Bueno, eso compete esta mañana. Ruego que aquellos que no están, y si a ustedes se les escapa algo esta mañana, he estado implorando al Señor que me ayude a poder comunicar. Eso es una de las cosas que siempre pido. No me considero ser un buen comunicador, pero oro constantemente. Deseo comunicar la palabra de Dios con integridad. Y si en el proceso a veces cometo algún error, ruego al Señor que me ayude a no hacerlo, porque como alguien dice, el que tiene boca se equivoca. Por eso pido al Señor constantemente de que me ayude aún a mi lengua, que desenvuelva palabras que sean de ánimo, que sean dirigidas por la palabra de Dios. Y por medio de ello, a pesar que mis palabras, guiados por el Espíritu de Dios, puedan sentirse como un desafío o de repente te hace sentir ofendida u ofendido, ruego al Señor que vayas a la palabra de Dios y no necesariamente a mí. La verdad es que la palabra de Dios debería darnos con golpes y constantes, porque estamos sometiéndonos a una palabra santa, a una palabra perfecta. ¿Y quiénes somos nosotros para no sentirnos que estamos siendo chocados con la carne que desea hacer una cosa y el Señor nos llama a hacer otra? Y por eso digo que aquellos que se ofenden por la verdad
deberían madurar más. Deberían recibir del Señor que tú y yo necesitamos cambiar. Nunca me excusaré de predicar la palabra de Dios. Y si hablar del pecado le ofende a alguien, lo siento mucho. La palabra de Dios ha venido a ofendernos en nuestro pecado. ¿Por qué? Porque es una ofensa ante Dios vivir en el pecado. Y el Señor desea librarnos de ello. El capítulo 9 de Daniel, vamos a leer el texto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? He titulado este mensaje de esta mañana 69 y 70. Y creo que es clave, he estado meditando cómo llamarlo. Es tradicionalmente conocido como la 70 semana de Daniel. Pero he decidido llamarlo 69 y 70. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 9, versículos del 20 en adelante, dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, hablando de ese pecado. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24, aquí es donde vamos a descansar la mayor parte de esta mañana. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre Santo, oramos por cada uno de nosotros esta mañana, al presentarnos ante este texto y desear, Señor, ser ilustrados, animados, desafiados, a tener entendimiento como se presentó este texto para Daniel. Señor, deseamos también tener entendimiento y ruego que tu Espíritu nos ayude. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Como ya los he dicho, es considerado quizás el pasaje profético más importante en la Escritura. Y recuerden que son 4 versículos que hemos leído, en las cuales se concentra la magnitud de historia, es más, de la historia del mundo, y finalmente de la presentación del plan eterno de Dios.
debemos recordar que este texto se presenta a nosotros a través de la oración que había hecho Daniel. La última vez que estuvimos tratando Daniel, tratamos desde el versículo 1 hasta el 19, esa gran oración de intercesión por su pueblo. Y él se considera un pecador más, y la razón por la que ellos están cautivos en Babilonia es precisamente por su desobediencia. No necesariamente la desobediencia propia de Daniel, diríamos, Señor, pero yo he estado aquí tratando de fielmente seguir lo que tú has dicho. Pero esa es la realidad en este mundo de pecado en el cual estamos. Y nacionalmente Israel había estado en desobediencia. Pero hay hombres que están dispuestos a velar, a ir a la palabra de Dios y constatar qué es lo que Dios dice. Y al constatar Jeremías, Daniel se da cuenta que ya estamos llegando al final de ese tiempo de cautividad en Babilonia, que ahora ya está bajo el dominio de los persas. Los babilonios los llevaron y luego los babilonios se acuerdan que fueron conquistados por los persas. Entonces leemos en el versículo 3, ¿se acuerdan? Que Daniel está orando y se da cuenta por la palabra de Dios que Jeremías había dicho. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Allá, dice Jeremías, está llegando el tiempo en que debemos volver a casa. El tiempo de la cautividad se acaba. Jeremías dijo que van a ser 70 años y hemos llegado a ello. Gracias al Señor por hombres que están escudriñando la palabra de Dios. Es un desafío para todos nosotros, para nuestra lectura en la palabra de Dios. Muchos están ilusos, diciendo contaminados por ideologías. ¿Por qué? Porque no están leyendo la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando a veces vienen a la iglesia y le decimos algo, se enoja. ¿Por qué? Porque están siendo más consumidos por ideologías del mundo, por el pensamiento de los hombres, por las lecturas del comercio u otras influencias que puedan tener. Necesitamos de hombres como Daniel que vienen a la palabra de Dios y se dan cuenta, ya está llegando el fin de esta cautividad. Y seguro que lo digo con tanta pasión porque es bueno volver a casa. Ustedes han escuchado la palabra, dice, hogar, dulce hogar. ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos eso, hogar, dulce hogar? Porque no hay otro lugar mejor que casa. Y Daniel está pensando en ello. Entonces, al pensar en ello, armado con esa revelación de Dios por medio del profeta Jeremías, ¿se fue a leer los periódicos? No. ¿Se fue a escuchar la noticia? No. Se puso de rodillas y clamó al Señor. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No nos hace ir y constatar otros pensamientos. Venimos y buscamos a Dios. Nuestro primer orden cuando tenemos algo en la vida difícil es que ordenarnos y venir a la palabra de Dios. Por eso que en el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Daniel deseaba la vindicación de Dios por medio de su pueblo. De hecho, la vindicación del pueblo de Dios significaba que el cumplimiento de la palabra de Dios para la nación de Israel también le iba a beneficiar a él. También el retomar Dios su plan para su pueblo, de volverlos a su lugar, vindicaría también los planes de Dios ante el mundo. Y eso es lo que Daniel desea. Pero luego continúa versículos del 21 al 23. En esos versículos vemos que Gabriel más bien acude inmediatamente a responder la oración de Daniel. Fíjense, ¿no le gustaría que cuando tú oras de pronto Gabriel llegue? No, Gabriel Rubio, por si acaso.
Gabriel el ángel, y seguro que fue nombrado por este guerrero de Dios, porque eso es lo que significa. Guerrero fuerte de Dios, Gabriel. Se presenta. Qué chévere es cuando tú estás orando y se presenta Gabriel. ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Muchas veces no ocurre eso. ¿Saben por qué? Porque quizás no estamos orando. No tenemos un patrón de oración. No hay una rutina de oración. Y por lo tanto Gabriel está ahí que se duerme, esperando que pidamos algo. Gabriel acude inmediatamente en respuesta a la oración de Daniel. Quizá no vemos respuestas a nuestras oraciones. A ver, vamos a... Creo que debo evitar sacudir la cabeza o sudar menos. Creo, a ver, tenemos hasta las 2 de la tarde, ¿no? Lo que no hemos llegado todavía a los pasajes. O si no, agarro el otro micro. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a continuar y ver qué pasa. Ok, entonces Gabriel acude a responder la oración de un hombre como tú y yo, mi hermano. Y eso es una gran lección. Atrévete a orar y a orar más. Daniel es un pez gordo de la oración. Y en nuestras iglesias necesitamos más peces gordos. Necesitamos hermanas y hermanos que están orando dedicadamente y rutinariamente. Gracias, Ricky. Ruego que tú seas uno de ellos. Gabriel desea responder a este hombre santo que es Daniel, por mandato de Dios. La próxima semana vamos a ver esto un poquito más. Santiago dice lo siguiente: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por la palabra de Dios decidimos: no voy a escuchar a las cosas del mundo, más bien lo que está en el mundo lo voy a filtrar por la palabra de Dios, de tal manera que yo sea más eficiente aquí en este mundo por la causa de Dios. Pero lo que deseamos entretener es: ¿qué es lo que ocurrirá después de las 70 semanas? Y eso nos lleva al versículo 24. En el versículo 24, fíjense lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Aquí hay 6 fines y hay 6 comienzos. Si ustedes pueden seguirme ahí en su lectura. ¿Okay? Primeramente, antes de mostrarles que se trata de 6 fines y 6 comienzos, aquí tengo toda la armada lista. Eso es a prueba de agua. Esto es a prueba de agua. Ya saben por qué me casé con ella. Su amor es a prueba de bala. Gracias. Versículo 24, hermanos, fíjense, y quiero que me sigan la secuencia, porque recuerden, estamos tratando del pasaje profético más importante y reconocido por todo el cristianismo a lo largo de la historia. Versículo 24, dice allí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es ese pueblo? ¿Perú? ¿Latinoamérica? No, tu pueblo es la nación de Israel, los judíos, los hebreos. Y sobre tu santa ciudad, ¿qué es esa ciudad? ¿Lima, Cusco, Washington? No, aquí hay un plan de Dios que está hablando a un judío que es Daniel, que está lejos de su tierra, que tiene que volver ya porque ya se está llegando a 70 años, y le dice claramente lo que va a ocurrir. Aquí está la razón por la que tenemos este pasaje importantísimo. Porque Dios desea que su pueblo Israel sepa lo que Dios va a hacer.
Y hay 6 cosas lo que Dios desea hacer a través de estas 70 semanas. Al culminar estas 70 semanas, 6 cosas. ¿Ok? Estas 6 cosas son lo siguiente. Primero, dice terminar la prevaricación. O sea, número 1, va a poner fin a la prevaricación. Se va a acabar la prevaricación. En otras palabras, el pecado y la rebeldía de Israel contra Dios ya no será más. No está hablando principalmente de ti y de mí. Está hablando del pueblo de Dios. Y está diciendo, después de estas 70 semanas, el pecado de Israel va a ser resuelto. Y yo pienso que está hablando del pecado nacional de Israel. Lo vamos a ver. Y luego dice también va a poner fin al pecado. Primero, el primer fin de la prevaricación. Segundo, fin del pecado. Y esto quiere decir que el pecado será eliminado. De la manera como comúnmente es experimentado. Dios va a hacer una obra nacional y total en el corazón de su pueblo. Entonces hay un fin de la rebeldía del pueblo, hay un fin del pecado, porque dice poner fin al pecado y luego dice expiar la iniquidad. Esto es otro fin. Este fin tiene que ver con el fin de la culpa del pecado. Lo que le decía a mi hijito, por esos pensamientos, por aquello que ni siquiera he hecho, y más aún por lo que yo he hecho, qué feo que uno se siente. Pero eso ya no habrá. Y esto es parte del propósito de Dios para estas 70 semanas. Fin de la culpa del pecado, fin del pecado, fin de la prevaricación. Pero ahora también hay 3 cosas positivas. Primero, hay un comienzo de justicia perdurable, porque dice ahí, traer la justicia perdurable, o sea, la justicia eterna. Aquí sí viene, vamos a ver justicia, hemos gritado. Efectivamente, aquí alguien va a venir a instaurar justicia permanente, porque Él mismo es el Rey de justicia. Hay un comienzo de justicia perdurable, hay comienzo de la vindicación del plan completo de Dios, porque dice sellar la visión y las profecías. Después de estas 70 semanas, se va a ver que el plan de Dios profético se ha completado totalmente. Eso es lo que está diciendo. Y finalmente dice ungir al Santo de los Santos. Esto es el comienzo literal del reinado del Mesías. Aunque el Santo de los Santos también puede referirse al lugar santísimo. Y quiero decirles anticipadamente que cuando el Mesías viene, Él va a habitar en el lugar santísimo desde Israel, porque Él va a gobernar a su pueblo. En otras palabras, aquí tenemos un paquete completo que se avecina para la nación y Dios lo está diciendo por medio de Daniel. Y eso va a ocupar 490 años. A ver, ¿cuánto es 7 veces 7? 7 veces 7 es, ¿cuánto es? 49. ¿Y 70 veces 7? 490. No está hablando de semanas de días. No está hablando de semanas de meses. Está hablando de semanas de años. ¿Y saben por qué eso es lo más natural considerar que fueron años? Porque en la mente de Daniel él está hablando de los 70 años de cautividad. Y aquí es natural recordar de qué, de lo que está diciéndose aquí al completarse estos 70 años, que hay 490 años por cumplirse. Con eso en mente nos preguntamos, ¿cómo entendemos el desarrollo de las 70 semanas? O sea, ¿cómo entendemos el desarrollo de los 490 años donde se va a cumplir finalmente 3 fines y 3 comienzos? ¿Cuándo finalmente se va a completar ese paquete? Vamos a ver eso. Porque hay un comienzo. Y el comienzo dice así. Versículo 25. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuánto es 7 veces 7? O sea, 49 años van a pasar desde que se da la salida para construir la ciudad, para reconstruir el templo, hasta que se culmine ello. Y luego dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjense, la historia demuestra que la primera vez que se dio el edicto, ¿para qué? Para que los cautivos vuelvan y reconstruyan la ciudad, ocurrió en el año 457 antes de Cristo. Hay muchos otros años que se ponen, pero desde la primera vez que se da permiso, y luego hay permisos para ir a reconstruir el templo una vez y en varias facetas la ciudad, pero desde la primera vez que se da la orden de poder ir y reconstruir, eso es el año 457 antes de Cristo. Desde ese día, 457, dice después hasta, ¿cuándo es el hasta? ¿Hasta dónde deberíamos considerar este periodo? ¿Qué dice ahí su texto? Hasta, versículo 25, hasta el Mesías príncipe. ¿Qué está diciendo aquí? Se da el edicto para ir y reconstruir la ciudad y los muros y todo lo demás. Comienza el año 457 y luego dice hasta la presentación del Mesías. ¿De quién estamos hablando aquí? Del Señor Jesús. Y si ustedes también van a lo que tenemos ahí por la historia, eso ocurrió el año 27 después de Cristo. Y ustedes son muy hábiles en la matemática, no como yo burro, por eso tengo que verlo aquí. 7 veces 7, 7 semanas por 7 años son 49. Y luego dice 62 veces 7, eso es 434 años. Si tú sumas 49 más 434, tú llegas a ¿cuánto? 483 años. Por eso es que ahí tenemos en Daniel 9, 24 y 25, aquí tenemos 483 años. 62 más 7 son 69. Ahora, si ustedes sin embargo se dan cuenta, del año 457 hasta el año 27 hay solo 482 años. Pero tenemos que ver 483, porque 62 semanas más 7 semanas, que son semanas de años, significa 483. Del año 457 al año 27, sumaríamos 482 años. ¿Recuerdan ustedes entre el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo? No hay un año 0. Y ahí es donde recordamos a un hombre, a un monje que se llamaba Dionisio Exiguus o Dionisio el Exigua, gracias. O sea, Dionisio el pequeño, Dionisio el enano le llamaba. Este hombre fue el que compuso lo que nosotros consideramos la forma de ver el calendario hoy en día. No hubo un año 0. De frente comenzó el año 1 y ahí está ese año 1 que estaríamos señalando. Por lo tanto, exactamente vemos aquí la precisión de lo que la palabra de Dios está diciendo por medio de Daniel a la nación de Israel. Desde que se da el mandato para reconstruir el templo, los muros y todo lo que significa el funcionamiento de la ciudad, hasta que el Mesías es presentado, y estaríamos hablando de su bautismo y su ministerio público. Estamos hablando del año 457 hasta el año 27. Y si tomas en cuenta un año más por el año 0, entonces tendremos ahí 483 años precisamente. Pero vamos al siguiente versículo, versículo 26.
Fíjense lo que dice. ¿Qué ocurrirá después de las 69 semanas? O sea, los 483 años. Versículo 26, ¿con qué palabra comienza? Y después de. No hay forma de evitar este después de. Hay muchos padres que han condicionado a sus hijos y dicen, después que terminas la universidad, recién te puedes casar. Han dicho eso, ¿no? Después de esto, puedes hacer eso. Después de tu almuerzo, recién puedes comer tu postre. Después de la iglesia, después puedes hacer eso. Todos conocemos lo que significa completar algo y luego proceder a algo. Es algo que es similar aquí. Dice, después de las 72 semanas. Fíjense, después de las 62 más 7 semanas, que son 69 en total. Después de los 483 años, que es el año 27 después de Cristo, hay algo interesante que ocurre aquí. Porque el después de no significa durante. Tampoco dice en medio de. Ni mucho menos está diciendo simultáneamente. O de repente, vagamente, como decir, en algún tiempo. No, hay una secuencia. Y en esa secuencia parece haber un parálisis en este calendario propio de la nación de Israel. 457 al año 27, 69 semanas. Hay un pare. 483 años, que significa 69. Por eso lo digo 69 y 70, porque todavía no hemos tratado de las 70. Y la manera natural de la secuencia es que después de, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces después del año 483 que hay un pare? Vemos ahí lo que dice. ¿Qué ocurre antes de la última semana? ¿Qué ocurre en el versículo 26? Primero dice que el Mesías es ¿qué? Es cortado. El Mesías es crucificado. Esta palabra es muerto. Miren lo que dicen las diferentes traducciones. Una traducción dice, se quitará la vida al Mesías, la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice, matarán al ungido. La Nueva Versión Internacional, se le quitará la vida al ungido. Otra versión dice, el Mesías será muerto. Dios afirma que el Mesías, al ser cortado, él va a ser muerto. Y eso debería reconocer el mundo, y más aún los judíos. Saben que para ellos es una ofensa decir que su Mesías ha sido muerto en una cruz. Hasta ahora. Es una gran ofensa, es una locura. Es como nosotros tratar de desvalorar lo que serían los grandes héroes que tenemos. Pregunta de tu más laureado héroe que tú puedas tener y que traten de cambiarle lo que ha hecho. En tu mente es tan elevado el pensamiento de un Mesías que lo que tú me dices no encaja, y por lo tanto el judío dice, no, yo estoy buscando un Mesías libertador, poderoso, que va a venir y sobreponerse sobre todos y nosotros vamos a gobernar con él. Tú me estás diciendo que este Mesías viene y muere, es lo que Dios dice, es lo que Dios dice. Matarán al ungido. Y esto está ocurriendo más o menos 400 y picos años antes de que el Mesías sea cortado. La muerte del Señor Jesucristo inaugura, por lo tanto, un espacio indefinido que los creyentes conocemos como la era de la iglesia. Eso no está mencionado allí. No lo está mencionado. Ese después de es un tiempo indefinido. Este tiempo indefinido en el cual reconocemos la inauguración, el funcionamiento propio de la iglesia, que comienza por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y resurrección del Señor Jesucristo inaugura un tiempo después de, que es un tiempo
indefinido. El propósito de la profecía no es hablar de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no compete a Israel. De cierto, hay muchos judíos creyentes en nuestros tiempos, los cuales los llamamos judíos mesiánicos. Pero Israel es una entidad única. Aquí se paró el tiempo en el año 483, que significaría las 69 semanas, que es en sí el año 27 después de Cristo. Y ahí, a través de la muerte y resurrección de Cristo, comienza la iglesia. Porque dice, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. ¿Cuál es realmente el sentir de los judíos hacia el Señor Jesucristo? Este es un común y corriente, esto es hijo de un carpintero. ¿Cómo crees tú que él es nuestro Mesías? ¿Cómo crees tú que le podemos considerar el rey? ¿Qué ha logrado este hombre? Fíjense lo que dice ahí. Dice, será cortado, mas no por sí. Hay una versión de la Biblia que lo traduce de esta manera. Matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Para los judíos Cristo no logró nada, absolutamente nada. Este no puede ser nuestro rey. Crucifíquenlo, preferimos a Barrabás que a este. Esto no es un don nadie. Esto es un don nadie, dirían ellos. Proféticamente está diciendo lo que es la realidad actual del mismo Israel hoy en día. Qué triste que el Señor había profetizado. No se atrevieron a constatar que el mismo Isaías, ¿qué es lo que dijo? 200 siglos antes de Daniel, fíjense lo que dice Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Luego dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando aquí? De este príncipe Mesías que es cortado. La Biblia categóricamente en el Antiguo Testamento nos dice que el ungido de Dios tenía que morir. Y la verdad es que hay un historial de destrucción que va a plagar al pueblo de Israel en su desobediencia. Porque dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Este es un príncipe distinto. No es este ungido del cual acabamos de hablar. Porque este ungido del cual acabamos de hablar no hizo destrucción. Más bien él permitió que se violente su cuerpo, que se lo mate. Este que va a venir, sin embargo, va a venir a hacer destrucción. Es imposible decir que son los dos lo mismo, aunque algunos sostienen eso tristemente. Pero este príncipe que ha de venir, dice que destruirá la ciudad y el santuario. ¿El Señor Jesucristo destruyó la ciudad y el santuario? Es un príncipe distinto. Y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recuerde que estamos hablando de este tiempo después de las 69 semanas. Todavía no estamos llegando a la semana 70. ¿Qué ocurre en ese intervalo? El Mesías es muerto, resucita, se inaugura la iglesia en la cual tú y yo estamos. ¿Saben qué? Este príncipe que ha de venir, Pablo lo identifica como el anticristo. Le identifica como el anticristo. Y hay preludios a esto, y si ustedes recuerdan en algunas prédicas que ya hicimos, yo me acuerdo de uno de ellos, habíamos hablado de Antíoco Epifanes, ¿se acuerdan? Antíoco IV Epifanes, que significa el iluminado, el divino. Este hombre causó una devastación total cuando los judíos se resistieron a ser mundanizados. Ellos querían que todo el mundo se haga griego y que se hagan idólatras y que la cultura griega se imponga sobre los judíos. Y hay una resistencia. Sin embargo, Antíoco Epífanes sabemos lo que ha hecho.
¿Qué pueblo es ese que respaldó a Antíoco Epífanes? Los griegos. Y luego vinieron los romanos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El pueblo que respalda a otro. El año 164 es cuando ocurre Antíoco Epífanes y él causa lo que se llama la abominación de desolación. Tremenda matanza ocurre en ese tiempo, pero luego llegamos al año 70 y el año 70 ocurre en la historia que el hijo de un César, Tito Vespasiano, también se llama Tito, él viene y a partir del año 67 empieza a sitiar a Jerusalén. Debido a que ahora los romanos están dispuestos a no permitir más rebeliones subversivas ni directas de los judíos. Y los judíos están haciendo la resistencia total. Y finalmente, el pueblo romano, hastiado de lo que está ocurriendo, Tito le dice a su hijo Tito, ve y arrasa con todos. Y eso es lo que ocurrió en el año 70, que empezó en el año 67. El año 67, Tito mandó a 6,000 judíos a ser esclavos y construir lo que se llama el canal de Corintio, que hasta ahora existe. Después pusieron sitio a toda la ciudad y nadie podía salir. Y los que decían, quiero salir para pelear contigo, aquellos los crucificaban. Y dice la historia que más o menos 500 eran crucificados todos los días. La gente empezó a morir de hambre. Las calles se llenaban de muertos que no podían abastecerse para entrar. Jóvenes morían intentando enterrar a sus muertos. La gente se mataba por una migaja cualquiera, sea un animal, sea basura, sea lo que sea. Comían cosas que ni los animales se atrevían a comer. Es que animales habrían en ese tiempo. Y eso ocurrió después de haber comido sus correas, o sea, sus cinturones, sus zapatos, la suela de sus zapatos. Y también se comieron a sus propios hijos en el año 70. En agosto del año 70, los romanos pusieron sus símbolos idólatras y paganos en los lugares sagrados de los judíos, en el mismo templo. Está repitiéndose lo mismo lo que hizo Antíoco Epífanes 2 siglos antes y un poco más. Cuando ahí es donde comienza esas palabras, la abominación de desolación. Pero la desolación que hace Tito aquí es tremendo. Y persecución y odio hacia los judíos ha continuado a través de la historia. ¿Se recuerdan o recordarán a Amán que trató de destruir a los judíos? Eso ocurrió un poquito de años nada más. Sin embargo, el Señor los preservó por medio de Esther. A lo largo de la historia, los judíos han sido perseguidos. Es parte del cumplimiento de lo que dice aquí. El fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. A través de toda la historia, los judíos han sido perseguidos en cumplimiento de esta observación, de que a través del año 483, o digo de los años 483, las 69 semanas, este periodo indeterminado antes de las 70, en su desobediencia los judíos van a seguir sufriendo. Y pareciera que se habían diseminado a lo largo y ancho del mundo. Pero en el año 1914 hubo una iniciativa a través de una declaración, ahí nomás cerquita por la Primera Guerra Mundial. Alguien dijo, ¿por qué no hacemos que la nación de Israel sea un estado independiente? Y lo aprobaron. Y en el año 1948 es cuando finalmente se consolida la creación de la nación de Israel. Han revivido. ¿Cómo es posible? A lo largo de los años todo el mundo los ha tratado de destruir. Y en el año 1948, un poquito antes de ello, más de 6 millones de judíos fueron muertos en el Holocausto. ¿Saben por qué?
Porque Dios todavía tiene un paquete completo para cumplir con la nación de Israel. No va a ser eliminada y no puede ser eliminada. Porque sería destruir la misma palabra de Dios y los planes que Dios tiene para este pueblo. ¿Y saben cuándo culmina este intervalo indefinido entre la semana 69 y la 70? La iglesia lo conoce como el rapto. Lo conocemos como el rapto. Y Pablo lo llama la bienaventurada esperanza, cuando dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es para la iglesia. Pablo dice otra vez en 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y esto es la palabra rapturo, de donde sale el concepto de rapto. Algunos no quieren decir rapto, bueno, podemos decir arrebatamiento entonces. Creyentes van a ser arrebatados juntamente con ellos, con aquellos que murieron. Dice, para recibir al Señor en las nubes, en el aire, en otras palabras, y algunos se mofan de aquellos que consideramos que esto es una verdad. O sea, quiere decirme que el Señor va a venir dos veces. Primero viene supuestamente y nos recibe en el aire, y luego viene otra vez después de la semana 70, y eso vamos a pasar ahorita. Bueno, lo está diciendo aquí. El Señor no desciende totalmente a la tierra, se une en el aire con sus santos. Eso es lo que está diciendo aquí. Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este tiempo indefinido, que se llama el tiempo de la gracia, bajo la iglesia de Dios, algo que fue un misterio para la nación de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento no lo sabían. ¿A quién se lo reveló esto? Lo vamos a ver. Con ello entramos a la última semana, versículo 27. ¿Están conmigo todavía? Ya los he despertado. Versículo 27. Y por otra semana, ¿se acuerdan? Faltaba una semana. Acabamos de hablar de ese periodo que no es la semana 69, porque la semana 69 se paró el año 27, cuando el Mesías es presentado. Es en el intervalo donde el Mesías muere y resucita, la iglesia se forma y estamos en ello, y lo que va a ocurrir es el rapto. El rapto ocurre y viene la semana 27, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estamos hablando de este príncipe que ha de venir. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La última semana, mis hermanos, comienza con un pacto. ¿Un pacto de quién? Del príncipe que ha de venir, que es el mismo anticristo. Dice, por otra semana, y lo confirmará un pacto con muchos. ¿Cómo es así que aquí hay un pacto? ¿Qué ha ocurrido? Quiero sugerirles en mi humilde apreciación que cuando el rapto ocurre, va a haber una conmoción mundial, caos mundial, es una tragedia mundial. Y cuando hay tragedia mundial, ¿qué es lo que la gente quiere? Danos un líder que nos pacifique, que nos dé esperanza. Cuando la gente está sacudido por una tragedia, está dispuesto a vender su alma hasta el demonio. Pero este hombre no va a venir como un demonio. Él va a venir como un gran líder. La palabra de Dios nos dice la clase de hombre que va a ser. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero decirles que a través de la tragedia que va a ocurrir por medio del rapto, donde los creyentes son llevados a la presencia del Señor,
el mundo entero va a estar ávido de un líder. Y ese líder es el anticristo. Y la gente, no sé si se han dado cuenta, hay un creciente sentimiento de odio hacia los judíos. Está creciendo aún más. Fíjense las noticias en Norteamérica. Hay un odio. Pareciera que el mundo está dispuesto a culpar de las cosas malas a los judíos. Y seguro, y esto es mi apreciación humilde otra vez, que cuando hay un rapto, posiblemente que el mundo le va a culpar a los judíos. Y ahí es donde viene, momentito, va a venir el anticristo. Ellos no son los culpables y hacen un pacto de paz de 7 años. Recuerden, la semana 70 ha comenzado. Ese pacto es de 7 años, pero dice que esto se va a quebrantar. ¿A qué tiempo de la última semana? A la mitad de la semana, eso es 3 años y medio. Que no les sorprenda que la Biblia señale al anticristo como un hombre mentiroso. La Biblia dice, por medio de Pablo, hablando del anticristo, que es un inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Este hombre va a venir y con sus palabras lisonjeras va a engañar al mundo. Y muchos van a estar pegados de este hombre con el tremendo floro que tiene. Ruego al Señor que no me haga un florero. Este hombre va a cautivar al mundo con sus palabras, pero es uno que es guiado por el padre de la mentira. En Daniel 11:36, que lo vamos a ver más adelante, fíjense lo que dice. Este rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. En Apocalipsis 13, versículo 4 dice lo siguiente: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Saben? Este inicuo, mentiroso, esto es ese cuerno pequeño que vimos en los capítulos anteriores en Daniel. Esto es el anticristo. ¿Qué es lo que los judíos no van a aceptar? Que él se posiciona como Dios, porque él va a clamar ser Dios. Fíjense lo que dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Eso es aproximadamente 3 años y medio. Estos son sus 3 años y medio del que estamos hablando. Hace un pacto, pero los ha mentido, y a los 3 años y medio quebranta el pacto. Y empieza a sacudir una persecución total sobre los judíos, y esto es lo que nosotros llamamos como la gran tribulación. Es lo que conocemos como la gran tribulación. Esos 3 años y medio se refiere a este término de muchas maneras. Daniel 7:25 lo llama de la siguiente manera: tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo 1, tiempo serían 2 y medio tiempo serían la mitad, o sea, 3 años y medio. En Apocalipsis lo llama 42 meses. 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Es clásico reconocer al cual se está refiriendo aquí. Aquí también vemos algo revelador. Dice, y los sacrificios van a ser paralizados. O sea, eso significa que el templo tiene que ser reconstruido. Seguro que cuando el rapto ocurre y todo el mundo está azotando a Israel, el anticristo viene y dice: no, más bien hay que permitirle que construyan su templo.
Y posiblemente allí es cuando se va a reconstruir el templo. Pero el mentiroso finalmente se posiciona como Dios, pide ser adorado como Dios, rompiendo el pacto a los 3 años y medio, y todos aquellos que no quieren adorarle, similarmente a lo que ocurrió con Antíoco Epifanes, ¿se acuerdan? Similarmente a lo que ocurrió en el año 70 con Tito, cuando barrió con todo el templo allí. Ahora sí, se está cumpliendo totalmente lo que se había anticipado por muchas tragedias hasta aquí. Y el Señor es claro en reconocer que cuando el cese de la ofrenda y el sacrificio ocurre, esto es lo que se conoce como la gran tribulación. Mateo 24, 21 dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. ¿Saben quién puede poner y quién es el único que va a poner un par a esto? Es el Señor Jesucristo al culminar el 7º año. 3 años y medio dura este pacto. A 3 años y medio, el anticristo se destapa como este hombre mentiroso que quiere ser Dios y se pone en lugar de Dios. Hace sacrificios paganos en el mismo templo. Los judíos se oponen y hay una persecución fatal que dura 3 años y medio. Y si el Señor no retornaría, dice que no hubiera salvación. Por eso es que en Mateo 24, 30 dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Oh, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Él viene con sus santos a propósito que cuando fueron arrebatados, al culminar el tiempo indeterminado que nosotros no sabemos. Y por lo tanto el anticristo no viene para los creyentes. No deberías estar preocupado tú que el anticristo va a venir a engañarte. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a dormirte y no orar? El paquete completo se activa finalmente cuando ocurre el rapto, y ahí es donde nosotros vemos la última semana. La profecía se va a cumplir. ¿Qué nos queda a nosotros a través de esto, hermanos? Fíjense lo que dice Pablo a los creyentes: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos, y para los gentiles locura. Increíble que su Mesías haya sido colgado en una cruz, ¿no? A ver pues, bájate de esa cruz, decían los gentiles. Más para los llamados, así judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué gran conocimiento que tú y yo tenemos. Esto es superior a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me está dominando mis pensamientos. Es increíble lo que está ocurriendo. La inteligencia artificial no te va a ayudar a comprender el plan de Dios para el mundo. Tú ya tienes algo mejor en la historia del mundo, lo que va a ocurrir. Por lo tanto, quiero decirles que activa tu mente a la revelación del Señor. Sabemos cómo va a culminar la historia. Fíjense lo que dice Pablo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Más bien dice: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, para que sean eliminados. En ninguna manera, dice el apóstol. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Eso deberían estar haciendo los judíos. Mira cómo estos se reúnen todos los domingos para adorar a este Mesías. ¿Quién es ese Mesías? El Señor Jesucristo. Pero ahorita están cegados. Y luego dice Pablo: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración.
van a ser restaurados, lo dice el apóstol Pablo. Luego dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es eso? Hemos hablado la semana 70. La plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Es palabra de Dios. La incredulidad es solo temporal. Ocurre el rapto y allí ellos en tiempos difíciles volverán su mirada al Mesías que ellos crucificaron. Tú conoces esto. Ocupa tu mente en la revelación de Dios. Esto es lo que debería consumir tu pensamiento al interactuar con las cosas que están ocurriendo en estos tiempos. No solamente ocupa tu mente, pero también ocupa tu cuerpo a hacer las cosas del Señor. Porque dice que nuestra predicación es el Evangelio. La predicación del Evangelio debe ser a toda criatura y eso es nuestro llamado sagrado. Vive el Evangelio, obedece el Evangelio, comparte el Evangelio. El Señor en un día de estos, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar de la trompeta, ¿qué hará con nuestros cuerpos? Seremos transformados y estaremos en su presencia. Este cuerpo debería, por lo tanto, estar dedicado constantemente a obedecer y agradar a Dios. Que te encuentre nuestro Señor así, porque nadie sabe cuándo va a ocurrir ese llamado a su presencia. Que te encuentre ocupado. Eres joven, dale con todo. Eres mayor, dale con todo. Vivamos solo para la gloria de Dios y que nos encuentre activamente dedicados a su cuerpo. Y esto lo digo con mucho temor y temblor. Hay muchas cosas que me gusta entretener mi mente, mis pasiones, mis gustos. Y si haría un inventario de cuántas horas son para mi Señor y cuántas horas son para mí, siempre salgo falto. Pareciera de lo que es para mí, supera mucho en lo que son para el Señor. Aún en un día como hoy, un día oscuro, frío, puedo decir, Señor, mejor me quedo en cama. No quiero decir que perdemos nuestra salvación, pero qué bueno es cuando hay hijos obedientes que están enchufados, que están conectados, que están agradando a su Señor. Así me gustan mis hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial a nosotros. Ocupa tu mente en las cosas de Dios. Ocupa tu cuerpo en las cosas de Dios. Y finalmente avívate con la esperanza viva que tenemos. Pronto vamos a cambiar de dirección. Ya no va a ser Avenida Larco 1069. Nuestra dirección va a ser morada celestial sin número. ¿Por qué? Porque la numeración es eterna. Y allí estaremos. ¿Eres tú uno de ellos que irá a esa morada celestial? Si esta mañana tú estás aquí y no tienes la convicción de que Cristo es tu Salvador, de que Cristo es tu Mesías, que Él vino a morir por ti, estás en la misma condición que los judíos. Ruego que si el rapto ocurriera hoy, tú estés allí recibiendo las palabras del Señor que dice, bien, mi siervo bueno y fiel. Entra al gozo de tu Señor. ¿Quieres tú recibir esas palabras de tu Señor? Entrega tu vida a Cristo. Declárale como tu Salvador personal. Y ahí estaremos al sonido de la trompeta, todos en su presencia. Padre Santo, te alabamos, Señor, por tu palabra. Señor, por medio de lo que ha ocurrido con Israel, tenemos, Señor, esta gran bendición de ser parte de tu cuerpo. Y ayúdanos a sostener la revelación de tu palabra con responsabilidad. Guía nuestra mente, transforma nuestros hábitos en el cuerpo y que nuestra esperanza viva nos ayude a esperar nuestro llamado a tu presencia siendo fieles. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.